Vamos a escuchar la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios tiene poder. Yo quiero que me acompañen al libro de Hechos y quiero leer desde el capítulo 3, del 1 en adelante voy a leer 3 y 4. Y quiero que sepan cuál es el contexto de lo que estaba ocurriendo acá. Jesucristo ya resucitó, nuestro Señor Jesucristo ya resucitó, ya subió al cielo, le dijo a los discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa para que me sean testigos. ¿Cuál es la promesa? La promesa es la llenura del Espíritu Santo. Así que Pedro y Juan están llenos del Espíritu Santo, están con gozo, porque tienen claro en su corazón quién es Cristo Jesús. Es más, nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que se quedó 40 días con ellos para enseñarles lo que ellos tenían, para afirmar su corazón. Comienza con Pedro. Pedro se había apartado de la palabra, se había apartado de Jesucristo. Cuando mataron a Jesucristo, él agarró y una de las cosas que hizo primero fue seguir de cerca su caminar, comenzó a seguir de cerca cómo le comenzó a ir a él, vio cómo el Señor Jesús fue golpeado, apaleado y luego crucificado. Cuando él vio eso, se apartó y regresó a donde estaba anteriormente. Pero Jesús, cuando resucitó, lo primero que hizo fue buscar a Pedro. Y si bien es cierto, hizo el milagro, una vez más se repitió el milagro de la pesca milagrosa, porque estaban pescando y no conseguían pescado, ya era de día y todos los que son pescadores saben que la mejor hora para pescar es en la madrugada. Cuando sale el sol ya los pescados se apartan. Y el Señor le dice, tira la red por ese lado. Y ellos lanzan la red. Y Pedro se acuerda que así fue como el Señor lo llamó inicialmente. Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros y Dios siempre nos va a recoger del lugar donde estamos. Él no va a permitir que ninguno de nosotros retroceda. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos están alegres por eso? Amén. Hermanos, Él no va a permitir que tú retrocedas. Él te va a llamar de donde tú estés, te va a llamar. Amén. Y Él lo hizo con Pedro y luego se quedó 40 días con los discípulos, porque ¿cuál era el plan que él tenía con los discípulos? Lo que él deseaba hacer era de que ellos puedan tener firme, diga conmigo, firme, una vez más, firme, el evangelio en sus corazones. Hermanos, hoy en día hay se habla de la palabra, hay mucha gente que conoce la palabra, pero no necesariamente significa de que sean verdaderamente creyentes, hijos de Dios. Vamos a verlo en la Escritura. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, dice la palabra, y era traído un hombre cojo, dice, de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo. Quiero que usted se imagine que hay un hombre que es cojo de nacimiento, que viene unos hombres y lo ponen todos los días en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, dice la palabra, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento dice que se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo. Esto es poderoso. Andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, los dos ahí al lado de él, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón.
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho esto, refiriéndose a que lo mataron a Jesús y que decidieron libertar en este caso a Barrabás, como también vuestros gobernantes, dice. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, él ya lo había anunciado, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló a Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea, todo aquel que no mire hacia Jesús, sino que mire a cualquier otro distractivo, será desarraigado, dice. Es muy clara acá la palabra del pueblo, y refiriéndose al pueblo de Dios. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Verso 1 del capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, ellos no podían tolerar lo que estaba ocurriendo, así que vinieron y se levantaron en contra de Pedro y Juan, porque ellos estaban anunciando un evangelio en medio de una sociedad que ya tiene una religión. Amén. El pueblo judío ya tiene una religión, la religión judía, y supuestamente ellos estaban siguiendo los ritos de la religión que habían aprendido. Y obviamente, primero se levanta un Jesús que es subversivo totalmente contra la religión judía, y entre ellos, entre comillas, podríamos decir, ellos creen que lo han matado. Jesús murió y luego resucitó. Y luego ya no es solamente él, sino que ahora ven a Pedro y a Juan que se levantan y comienzan a anunciar el evangelio, y sanan a un hombre que está cojo, que está parado, que está sentado en el templo de la Hermosa. Lo sanan, y es un milagro evidente que nadie puede negar. Nadie puede negar lo que está pasando. Así que ellos se confabulan y no pueden soportar lo que está ocurriendo, porque está corrompiendo lo que ellos han aprendido por años. El sistema religioso. Por eso dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. ¿Se imagina? Resentidos, dice, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿En quién se tiene que anunciar? En Jesús.
y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el pecado de estos hombres? Anunciar a Cristo. Ese fue el problema. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones, dice, eran como 5,000. 5,000 personas creyeron por la evidencia que se mostró en este hombre. Aconteció, dice, al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Estamos hablando de la cúpula que controla la religión. Diga conmigo, religión. ¿Cuántos saben que hoy hay religiones también? Hay muchas religiones. Amén. Entonces, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué autoridad o con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, dice, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada, en otras versiones dice desechada, la que desecharon los edificadores. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, piedra angular, fundamento. La cabeza del ángulo, la piedra angular, se le denominaba al fundamento sobre el cual se construía cualquier edificación en esa época. Porque no hay otro, no, dice, y en ningún otro, diga conmigo, ningún otro, otra vez, ningún otro. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, bajo el cielo, perdón, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, el ímpetu que ellos tenían, ¿no?, de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Váyanse, ¿no? Los botaron. Y conferenciaban entre sí, entre ellos estaban discutiendo, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. No querían que hablen en el nombre de Cristo Jesús. Y llamándoles, cuando los llamaron, dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y luego dice, verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, esa fue su oración, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron cada uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos librarnos de esto. ¿Eso dice? Y concede a tus siervos que no nos pase nada. Y concede a tus siervos que salga invicto de esta. ¿Eso dice? No. Y concede a tus siervos que con todo denuedo, dice, ¿verdad? Ahí está. Que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos, una vez más, del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué espectacular este pasaje. Y hasta ahí lo voy a leer, la última parte quizás la lea al final. Pero ¿por qué es que he querido citar esta palabra hoy día? Hermanos, porque nosotros tenemos que estar claros con el Evangelio en nuestra vida y en nuestro corazón. Pedro y Juan están ellos ante el concilio donde están los fariseos, los escribas, la gente religiosa. Y ellos han sido acusados. La única acusación que existe en contra de ellos es que ellos están hablando del nombre de Jesús. Ellos están pregonando el nombre de Cristo. Ellos están hablando de Cristo. El enemigo, usted tiene que tener claro, amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a compartir el Evangelio. El enemigo siempre va a tratar de que el Evangelio de Jesucristo no sea predicado. Es la verdad. Satanás siempre se va a oponer al Evangelio, siempre. Y él no tiene ningún método nuevo, hermanos. Sus métodos siempre han sido los mismos desde el principio. Él no es creativo. Él trabaja en una misma forma, siempre. ¿Y por qué Satanás no quiere que se predique acerca del Evangelio? Porque él sabe que la humanidad está atada y atrapada en un problema, el problema espiritual del cual la Biblia habla en Génesis 3. ¿Cuál es ese problema? ¿Sus pecados? ¿La lascivia, las adicciones? ¿Ese es el problema? ¿Los adulterios, las fornicaciones? ¿Ese es el problema? El problema principal del hombre no es lo que hace. Lo que hace es la consecuencia de su problema principal. ¿Cuál es el primer problema? ¿Cuál es el problema principal del hombre? Está separado. Amén. Y como el hombre está separado de Dios, lo que le ocurre al hombre es algo que el hombre no alcanza a entender porque piensa que lo que está haciendo es correcto. ¿Qué es lo que le ocurre al hombre? Camina bajo su propio criterio. El problema de Génesis 3 es que el hombre empieza a caminar bajo su propia opinión. Y la Biblia dice esto acerca de ello. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La gente que está ahorita, que no conoce a Dios, que están criando a sus hijos, están haciendo lo mejor que hacen, lo que pueden. Trabajan, se esfuerzan, pero no importa lo que hagan, su final va a ser camino de muerte. ¿Cómo es eso, pastor? Es que es la consecuencia. El problema que ellos tienen no consiste en simplemente cosas que le ocurren a la persona. El problema principal del hombre empieza cuando el hombre está separado de Dios. Y no importa lo que haga, va a terminar mal. Proverbios 14:15 dice que el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Y quién es el necio? Es el terco,
que cree que lo que hace es correcto. Nuestro Señor Jesucristo solucionó el problema del pecado original, pero también solucionó otro gran problema, el problema de la religión. Diga conmigo, religión. Cuando Pedro y Juan se convirtieron en testigos de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos se convirtieron, el enemigo, Satanás, el diablo, no se quedó tranquilo. ¿Por qué? Porque Satanás comienza a engañar a la gente. En este mundo vemos un ejemplo claro de la forma. Vamos a ver cómo existe gente que quiere dar testimonio de Cristo, pero da un testimonio errado. Que creen que son creyentes, pero no lo son. Son palabras fuertes. Por si acaso, nosotros no estamos diciendo que la verdad está aquí, la verdad está en la palabra. Pero el Evangelio te revela claramente la clara diferencia entre caminar en religión y caminar en la verdad. Y eso es lo que yo quiero compartir en esta mañana. Veamos en Génesis cómo ocurre esto cuando el hombre, después de haber recibido la instrucción de Dios de cómo era la forma correcta de acercarse a Dios, el engaño de Satanás ingresa. ¿Qué es el engaño de Satanás? El engaño de Satanás lo podemos resumir en un versículo que el apóstol Pablo nos da en 2 Corintios. Oh, chiquitina, ¿verdad? 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. ¿Qué es lo que nos dice? Pero temo que como la serpiente, ¿verdad? ¿Están ahí? Con su astucia, ¿qué dice? ¿Engañó a quién? ¿A Adán? A Eva. ¿Cómo le engañó? ¿Cuál fue la forma que usó? Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera, ¿qué? Fidelidad a Cristo. Acá no nos está hablando de que cuando hemos leído Hechos capítulo 3 y el verso 4, hemos visto que todo apunta a Cristo, no apunta a ningún santo, no apunta a María, no apunta a Krishna, no apunta a Buda, no apunta a Mahoma, no apunta a Alá, solamente apunta a Cristo. Pero acá, ¿cuál es el interés de Satanás? Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, no dice que sean totalmente extraviados, de alguna manera, ¿qué significa? Si un avión está dirigiéndose, digamos, ayer partió un hermano de aquí su destino final es España, pero se dirigió a Canadá. Digamos que ya, directo de Lima a España. Si el vuelo solamente gira un grado de diferencia en su ángulo, tiene que llegar hacia España. Pero si gira un grado de diferencia, ¿llegará a Madrid? Va a llegar a cualquier otra parte menos a Madrid. Cuando acá la palabra dice que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, de alguna manera, no significa que tienes que comerte toda la mentira. Con un poquito es suficiente. Y dice, extraviados ¿de quién? De la sincera fidelidad a Cristo. Esto empieza en Génesis. ¿Cómo es que empieza en Génesis? Cuando el hombre empieza a darle culto a Dios a su manera. Eso fue lo que ocurrió con Caín y Abel. Cuando nosotros vemos en Génesis 4:3 que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, dice la palabra que que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Es interesante entender algo aquí. Pareciera que Abel fuera el hijo favorito de Dios. A veces nosotros podríamos llevarnos esa impresión. Pero ¿cuántos saben que Dios nos ama a todos iguales? Amén. Él es el único que puede amarnos a todos iguales. Los padres a veces toman un poco más de tiempo sobre algunos hijos. Y de alguna manera
otros hijos se ven perjudicados. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces algunos hijos requieren mayor atención por las situaciones o los problemas que pasan. Pero eso no significa que el padre no ame al hijo de una misma manera. Pero cuando el hijo no entiende eso, es como por ejemplo cuando nace un hermanito, ¿no? Nace el hermanito chiquitito y el otro chiquitín que tiene 3 o 4 años, chiquitín o chiquitina, ¿qué pasa con ellos? Inmediatamente ve que la atención ya no está dirigida hacia ellos, sino hacia el nuevo bebito. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Se va a poner celoso. Se siente desplazado. ¿Pero hay un desplazamiento verdaderamente? En realidad lo que hay es una mayor atención porque el bebito requiere una mayor atención especial. Dios no tiene hijos favoritos. Y eso tiene que estar claro en nosotros. Pero algunos requieren mayor atención. Amén. Ahora, en el caso de Caín, tanto Caín como Abel, ambos eran hermanos, ambos conocían cuál era la manera correcta de acercarse a Dios. Y la manera correcta de acercarse a Dios era a través de un cordero, de un sacrificio, de un cordero que era la sombra y tipo del verdadero cordero que iba a venir, que es Jesucristo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ambos recibieron el mismo mensaje, pero cada uno comenzó a caminar diferente. En el caso de Caín, nosotros podemos ver acá que Dios cuando le habla, le dice, en el verso 5, le dice Dios a Caín, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué no miró Dios con agrado a Caín? ¿Porque lo odia a Caín? ¿Lo desprecia a Caín? ¿Lo rechaza a Caín? ¿Qué es lo que no miró con agrado? La actitud que había en su corazón. Dice que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dice en el verso 6 de Génesis 4, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y le dice en el 7, si bien hicieres, porque sabes hacerlo. Le dijo, si bien hicieres, le dice así porque él sabe lo que tenía que hacer. No serás enaltecido, le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado, hermanos? ¿Qué es el pecado? Es estar separado de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tu corazón se ha ensañado conmigo. Y si tú tomas eso en tu corazón, te vas a apartar de mí. El pecado está a la puerta. Le dice, si bien hicieras no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta, con todo esto a ti serás su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahora, lo que Dios no aceptó de Caín fue la forma de culto que él quería darle a Dios. Y lo mismo ocurre hoy en día con mucha gente que desea y quiere honrar a Dios a través de las diferentes formas de culto que se les ha enseñado, pero que han sido creadas, en la mayoría de ellas, como una religión. Dios acepta una sola manera de acercarse a Él, y es a través del sacrificio de un cordero, que es Cristo. Solo a través de Cristo podemos darle culto a Dios. Y eso era lo que Abel estaba haciendo. Abel no hizo nada extraordinario, solo hizo lo que Dios había establecido. Se acercó a Dios de la manera correcta, a través del sacrificio de un cordero. Ojo, que en esa época no se comía carne. La carne se come a partir de Génesis 9, con el pacto noénico. Entonces, ¿por qué criaba Abel ovejas? Eran para ofrendar a Dios y para poder acercarse a Él. No podía acercarse de otra manera a Dios. Dios lo estableció así, porque era sombra y tipo de Jesucristo, quien iba a venir. Pero el plan de Satanás siempre es engañar al hombre y desviarlo de la verdad, y no necesariamente te saca de la verdad. ¿Cuántos saben que una verdad a medias es una mentira?
¿verdad? Sí, mamá, estoy con mis amigos o estoy con mis amigas. ¿Dónde estás? Sí, es que hemos pasado por su casa. Y ahí se queda la conversación. Pasé por su casa. Pero de ahí no dice si se quedaron en su casa, si se fueron. No he mentido, no he mentido. Pero hay una verdad a medias. Y una verdad a medias no es otra cosa que una mentira. Entonces, el plan del enemigo siempre va a ser engañar al hombre y desviarlo de la verdad a una ambigüedad. Siempre, de tal manera que el hombre sea engañado, y aún peor, lo que le pasó a Caín. Caín se sintió víctima. Caín se sintió víctima. Porque la Biblia dice que su corazón se ensañó. O sea, ¿qué cosa fue lo que el enemigo le vendió en su corazón? Dios no te quiere. O sea, no quiere tu ofrenda, no te quiere. ¿Cuántos de nosotros malinterpretamos muchas acciones que se hacen en nosotros y pensamos que son personales? O las tomamos personales. ¿Le ha pasado a usted o me ha pasado a mí nomás? Hermanos, en el matrimonio la comunicación es importantísima. Porque mi esposa y yo hablamos el mismo idioma. Y yo estoy seguro que usted también habla el mismo idioma. Pero una actitud o una palabra mal dicha puede ser malinterpretada. No estamos diciendo que sea malinterpretada, porque usted no malinterpreta las cosas, ¿verdad? Usted piensa en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es justo, todo lo que es digno de alabanza. Usted piensa lo bueno, ¿verdad? Cuando su esposa le habla, mi amor, ¿por qué me hablas así? Ay, no, es que esa es mi forma de hablar. O, ay, es que se me pasó. Pueden haber 1000 cosas allí, pero acá lo importante es que podemos malinterpretar muchas veces lo que se nos dice. Pero acá, la palabra nos está hablando aquí de que Caín se ensañó su corazón y tuvo un resentimiento directo. Se ensañó contra Dios, pero él no podía hacer nada en contra de Dios. Así que se enfocó en su hermano. Entonces, el problema aquí es el engaño que el enemigo introduce al hombre para que éste sea desviado de la verdad que es Cristo. Es lo que le pasó a los fariseos cuando estaban con Pedro y Juan. Ellos pensaban que conocían a Dios, pero no era así. Hermanos, los fariseos defendían algo que ellos creían con vitalidad. Ellos defendían lo que creían porque era lo que se les había enseñado. Pero ellos creían a Dios a su manera, a su forma propia de interpretar las cosas. Entonces ellos comenzaron a servirle a Dios a su manera, con su entendimiento, con sus ideas, con sus motivos, con sus pensamientos, con sus propios deseos. Y es como mucha gente tiene buena intención en su corazón hoy en día. Y sirven a Dios desde el lugar donde están o creen que están sirviendo a Dios y creen que están en lo correcto. Amén. Pero no necesariamente es lo correcto. Porque según lo que hemos visto en Hechos de los Apóstoles, vemos que ellos comenzaron a anunciar el nombre de Jesús. Y la Biblia habla de Jesús. Los apóstoles tenían el mismo libro y los mismos rollos, la misma escritura que tenían los fariseos, solamente que tenían dos miradas distintas, como Eva cuando fue tentada. Cuando Eva fue tentada en el huerto del Edén, cuando ella fue tentada, ella todos los días pasaba por el mismo árbol y la única mirada que ella tenía referente a ese árbol era la mirada que estaba establecida, que Dios había establecido. Pero un día Satanás se acercó, susurró sobre sus oídos y un día esa verdad cambió. Comenzó a mirar el árbol con otros ojos. Y esos ojos con los que comenzó a mirar ese árbol la llevó a ella a cuestionar a Dios. En su corazón, ella comenzó a cuestionar a Dios en su corazón. ¿Se dan cuenta que Satanás no hace nada nuevo? El engaño sigue siendo el mismo. Como engañó a Adán, engañó a Eva,
como engañó a Caín, y de la misma manera hoy en día sigue engañando a la gente. Es la misma palabra. Estas escrituras fueron establecidas por Dios y el objetivo de la palabra, el objetivo de las escrituras es que la gente se acerque y llegue a Dios. Pero Satanás desvía. En vez de que llegues a Madrid, vas a llegar a Londres. Son dos destinos distintos. ¿O no es así? Cuando se desvían. Entonces, los fariseos estaban engañados por el sistema religioso en el momento, en plena época. ¿Qué significa esto? Que si yo no entiendo quién es Cristo en mi vida, entonces no voy a entender lo que el Evangelio puede hacer y hace en mi vida, lo que es el Evangelio. Y si no entiendo lo que es el Evangelio, entonces tampoco voy a entender lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. No es religión, es una respuesta. Es una respuesta, como cuando el hombre se hace una pregunta. ¿Y ahora qué hago, Señor? El Evangelio es la respuesta. ¿Y qué es el Evangelio? Es Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de Dios para la vida del hombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? Es restaurar la iglesia con el fundamento correcto. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Y todo aquel que escucha este evangelio también es un potencial de Dios, porque Dios lo permite así, de que sean la iglesia. Pero ¿restaurar qué? Restaurar a la iglesia con el fundamento correcto. ¿Qué significa eso? Poner a Cristo en su lugar, en el lugar donde debe estar. Es restaurar el evangelio, porque Cristo es el evangelio. El enemigo, hermano, fácilmente se da cuenta, no, pero Cristo está ahí, no lo podemos sacar a Cristo. Dicen los demonios, ya no importa, pero haz que un santito, que una virgencita te haga milagros. Y ¡bum! Milagro. Milagro, milagro, milagro. Y hermanos, los milagros que hacen los estatuillas, los santos que se veneran, hay milagros reales, ojo, porque Satanás también tiene el poder de hacer milagros, pero ¿cuál es su objetivo? Confundir, desviar. Porque ¿qué pasa? Una vez que logra cautivar, no, es que yo le rezo solamente a esa imagen porque esa imagen me hizo mi milagro. ¿Desvió la mirada o no desvió la mirada? ¿De dónde la desvió? De la sincera fidelidad a Cristo. Desvió la mirada. El enemigo, ¿cuál es su objetivo? Desviar la mirada. Que la gente no vea a Cristo. Él no quiere que la gente mire a Cristo, porque Él sabe que Cristo es el único que tiene el poder para destruirlo. Y ya lo destruyó, ya está hecho. Por eso Él no desea que ninguno entienda quién es Cristo. Por eso es que mucha gente, cuando se mete en una religión, sí, Cristo es la respuesta, sí, Él es la respuesta, pero también, y comienzan a añadir. Si la doctora me dice, tiene que usar esta medicina, tantas gotas, con tanta cantidad de agua, y si yo le echo otro litro de agua, ¿surtirá efecto la medicina? Se diluye. Y lo que el enemigo quiere hacer es diluir la verdad, para que uno entre en una confusión o entre a algo que se parece a Cristo, pero que no necesariamente es Cristo. ¿Qué debe hacer el evangelio? ¿Y qué es lo que tiene que hacer en nosotros? El evangelio tiene que traer respuesta. Diga conmigo, respuesta. Hermanos, el evangelio tiene que traer respuesta a tu vida y a mi vida. ¿Me dejo entender? ¿Qué significa que el evangelio traiga respuesta? Que mi problema tiene que ser solucionado por medio del evangelio. No más. No necesita añadidura.
Eso es lo más difícil de hacer. ¿Por qué es lo más difícil? Porque que la gente confíe en Cristo, no puedo creer que eso nada más, y ya no tengo que hacer nada, y ya tengo que esperar, y ya tengo que moverme, tengo que buscar, tengo que orar. Y queremos ayudar a Dios. Hermanito, a la iglesia tienes que venir por si acaso, y comenzamos a poner reglas. Y queremos poner formatos a la gente de qué es lo que debe hacer y qué no debe hacer, cuando en realidad lo que nos debe preocupar es que ellos conozcan a su Salvador. Si nosotros estamos yendo hoy a Moruta, los que van a ir a Moruta, y estos niños han sido alcanzados o están siendo alcanzados a través del Evangelio, ¿qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que sus padres necesitan? ¿Ropa? ¿El regalo? Eso es un placebo, hermanos. Ellos necesitan a Cristo. Y cada uno de nosotros, los que van a ir, tienen que estar dispuestos a evangelizar. A darle la respuesta que la gente necesita. Dios te ama, Dios es bueno. Gracias. Eso suena muy bonito, pero no necesariamente es la respuesta completa. La respuesta completa es que Cristo murió por mí, que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra mí, que Cristo perdonó mis pecados y que para hacer testimonio de que lo que Él ha dicho que es, Él resucitó de los muertos. Y así como Él resucitó un día yo resucitaré con Él. Entonces, si nosotros restauramos el Evangelio, como en la iglesia primitiva, nuestro mundo alrededor tiene que cambiar. ¿Cómo es posible que una iglesia, en medio del auge y del crecimiento del Imperio Romano en la época, una iglesia haya podido revolucionar toda una nación o todas las etnias que habían en ese imperio? ¿Cómo es posible? Y Pablo tenía bien claro que tenemos que llegar hasta, creo que era San Fernando, porque era lo que se conocía como lo último de la tierra, que estaba en España. No recuerdo el nombre exacto, pero Pablo dijo, tengo que ir a España. ¿Por qué Pablo decía, tengo que ir a España? Tengo que ir a España porque para ellos España era lo último de la tierra. ¿Me dejo entender? Hoy lo último de la tierra es todo. Empieza en nuestra casa, ¿verdad? Hoy la tierra está bien demarcada, pero en el mundo de ellos, en la época, era lo que se conocía. Él la tenía clara. Ellos la tenían clara. Este evangelio era la respuesta que el mundo necesita, pero para que el evangelio sea la respuesta, primero tiene que ser mi respuesta. ¿Significa eso que me voy a encerrar y voy a esperar a que Dios me responda primero a mí antes de ir a predicar a otros? No necesariamente, pero sí tienes que encerrarte a esperar la obra de Dios en tu vida. Porque no hay otro nombre, como lo hemos leído en Hechos 4:12, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. No hay otro nombre. No hay otra forma. Entonces, si nosotros podemos restaurar el evangelio como la iglesia primitiva lo hizo al inicio, ¿cuál sería la consecuencia? Nuestro mundo, ¿cuál sería la consecuencia? Nuestro mundo tiene que cambiar. Mi mundo tiene que cambiar. Mi familia tiene que cambiar, va a cambiar. No estamos diciendo que no vamos a tener errores y que no vamos a cometer pecados. Posiblemente los vas a cometer. Es más, te aseguro que los vas a cometer. Para no decir posiblemente. Los vas a cometer. Pero el evangelio tiene que funcionar en la vida de nosotros. Tiene que funcionar. El evangelio tiene el poder de hacerlo en Cristo. Y tenemos que clamar hasta que tal cosa suceda. Es continuo. Él lo dijo de esta forma: apartados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros podemos restaurar el evangelio en nuestras vidas, nos convertimos en testigos de Cristo. No solamente somos creyentes. La diferencia entre un creyente y un testigo es que un testigo puede hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. El creyente cree y está bien, pero el testigo
habla de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que le ha pasado. Es tangible, camina y wow, Señor, me sorprendes con lo que estás haciendo. Aprende a caminar con Dios. Por ello, dejar la religiosidad es importante para nosotros. ¿Qué es la religiosidad? Cuando nosotros comenzamos a caer en un formato, comenzamos a caer en una costumbre. ¿Qué es una costumbre? No digo que las costumbres sean malas, hay costumbres que son buenas, como hay otras que son malas, hay hábitos buenos, hay hábitos malos. Pero cuando nosotros dejamos que el Evangelio obre en nosotros, en nuestra vida, y dejamos la religiosidad, es decir, no busco a Dios. Por ejemplo, yo estaba meditando el otro día en una canción, estaba leyendo Salmos y llegué al Salmo 149 y al Salmo 150. Y cuando tú comienzas a leer cómo alaban, cómo estos hombres alababan a Dios. Ellos no estaban alabando porque, y el Señor les inspiró a escribir eso solamente. Ellos estaban viviendo lo que estaban diciendo. Ellos estaban sintiendo lo que ellos decían, lo que ellos hablaban, ellos lo estaban viviendo. Cuando uno comienza a alabar al Señor, yo puedo cantar las canciones, como todo el mundo, pero yo puedo vivir las canciones. ¿Cuándo es que tú comienzas a vivir las canciones? Cuando entiendes lo que Él es y lo que Él hace. No es religión. ¿Cuál es el peligro de la religión? Cuando comenzamos a hacerlo por formato y no porque realmente lo sentimos. Pero ese es en el caso de nosotros. Y tenemos que aferrarnos al Evangelio. Cuando comenzamos a hacer eso, vamos a comenzar a ver respuestas en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ver respuestas en sus vidas? ¿Cuántos están orando por algo o por alguien? ¿Verdad? Todos, la mayoría, por no decir todos, quieren ver las respuestas en tu vida. En el Evangelio están. En Cristo Jesús están. Él es la respuesta, pero en Él está todo. Cuando yo entiendo y comienzo a entender este Evangelio fuerte en mi corazón, es cuando comenzaré valga la redundancia, comenzaré a ver las respuestas de Dios en mi vida, en mi entorno, en mi casa. Y en el Evangelio, hermanos, todo está centralizado en Cristo. La misma actitud que tenía Caín es la misma actitud que tenían estos fariseos. Cuando vemos en Hechos 4. Ellos estaban molestos porque Pedro y Juan anunciaban que Cristo es la respuesta de Dios al problema del hombre. Ellos estaban molestos por eso. Porque no era la forma de ellos. Si ellos hubieran hecho a la forma de los fariseos, ellos no tendrían por qué molestarse. Pero ellos lo estaban haciendo conforme al Evangelio. Lo mismo que Caín, lo mismo que Abel cuando presentó su ofrenda, conforme al plan de Dios. No conforme a sus planes, como en el caso de Caín lo hizo a sus planes. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Hermanos, si el enemigo logra reemplazar cualquier cosa en tu vida, lo reemplaza por Jesús, o sea, mejor dicho, al revés, ¿no? Si el enemigo quita a Jesús y reemplaza a Jesús por cualquier cosa en tu vida, ya estamos fritos, ya estamos hechos. Siempre la intención del enemigo es desviar a la gente del Evangelio que es Cristo. Siempre. Por eso hay mucha gente que se acomoda al sistema. Y el sistema no digo que sea malo. Los sistemas son buenos cuando Cristo es el centro. Pero el enemigo hace esto porque él sabe que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo. El problema de los que están afuera, de la mayoría, es que ellos no conocen su condición
no saben quiénes son y tampoco saben a dónde van. Cada uno está viviendo su propio mundo, su propia vida. Viven su propia idolatría. Y cuando hablo de idolatría no me refiero solamente a adorar imágenes, sino es en lo que aferran sus vidas. Cualquier cosa fuera de Cristo es idolatría. Así lo enseña la palabra. Por eso 1 Corintios 12:2 dice: sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Cualquier cosa que es un distractivo, aún nuestros celulares, distractivos, el internet, distractivos, y N cosas.